o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Hoy vamos a hablar de un fenómeno especial, un fenómeno que viene creciendo, que se empezó a viralizar en las internas del movimiento MAGA en Estados Unidos y que de alguna manera se está desparramando por el resto de los movimientos de derecha del mundo. Vamos a hablar de esa famosa derecha woke. Para analizar el tema nos acompaña el querido Emanuel Rincón. ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias por acompañarnos. Hola, Cari. Gracias por invitarme. Mira, te invito porque sos un analista fino, porque te admiro mucho, porque te quiero mucho, pero además porque venís dando esa batalla y sos de los primeros que entendió por dónde venía esta, no sé si decirle interna o alguna especie, no sé, de revival de cierta imagen de la vieja derecha, de lo que la izquierda decía que la derecha era, ¿no? Que de pronto empezó a meterse, a generar muchas internas dentro del movimiento MAGA, no solo del Partido Republicano, del movimiento MAGA específicamente, y que se empezó a manifestar también en el resto del continente, por lo menos en algunos lugares de Europa también, que es esta derecha reaccionaria, que es una derecha colectivista, que ataca incluso a los personajes más exitosos de la derecha emergente, de la nueva derecha, como quieras decirle, pero tratan de traidor a Milei, tratan de traidor a Laje, tratan de traidor al presidente Trump. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuán nuevo, cuán loco? ¿Qué es esta derecha woke? Mira, Karina, aquí hay, digamos, una mezcolanza de factores y me refiero porque hoy en día, digamos, hoy básicamente todo este tema se arrastra con todo lo concerniente al judaísmo, los orígenes de la civilización y en rechazar por completo a todo lo que venga de Israel. Pero esto inició antes de Israel o antes del tema del judaísmo, porque antes de esto, digamos, este bloque se empieza a quebrar con la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, esta partición inicia años atrás de este nuevo conflicto que se genera entre Israel y Palestina y viene a ver con la representación de Putin a nivel mundial o lo que representa Putin para Occidente. ¿Por qué? Porque esa derecha supuestamente ultraconservadora y supuestamente ultracatólica empezó a decir o a pulular de que Putin supuestamente era una especie de salvador para Occidente, de que Putin era nuestro role model, el modelo a seguir, simplemente porque, bueno, allá en Rusia, digamos, van de frente en contra de los movimientos LGBT, como si ese fuese, digamos, nuestra única amenaza existencial. O como si ese fuese una virtud como tal, es decir, esa misma gente que aquí se queja de que no, aquí los aborteros y todo lo demás no les importa que en Rusia también practiquen abortos, que haya tantas cosas. Garantizado de toda la vida. Es un montón, es un mar gigantesco de incoherencia, pero que ha calado muy bien con la propaganda rusa que realmente ha sabido penetrar muy bien en nuestra civilización. Ese primer corte se produce antes de las elecciones de Trump y ya fue haciendo mella en los movimientos entre aquellos que consideraban que había que defender a Putin o las pretensiones de Putin ante Ucrania, y se fue agrieteando mucho más a medida que entonces nace el nuevo conflicto en el mundo, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Lo que empieza como un conflicto que al principio fue ese primer ataque terrorista que ejecuta Hamas dentro de territorio israelí. Al principio eran voces muy pequeñas, muy minoritarias, que de frente condenaban el tema, pero luego que empezó el ataque de Israel, entonces empezó, digamos, esta campaña de PR, esta campaña pública, para condenar los ataques o la defensa de Israel en contra de Hamas. Y quiero aclarar algo porque, evidentemente, mira, desde hace meses ya cualquier cosa que dices es que no es que, según esa gente, Israel le paga a todo el mundo, el Mossad tiene amenazado a medio mundo, ya hay locos conspirativos que están diciendo que Israel fue el que asesinó a Charlie Kirk. Hay un montón de locuras y yo lo he sostenido.
Israel no es un tema relevante para la opinión pública latinoamericana y no es un tema relevante ni a nivel cultural ni electoral para los países de América Latina. Por supuesto que durante un tiempo se habló mucho del tema de Israel porque estaba como la mella de lo que fue esa guerra entre Israel y Palestina. Pero más allá de esa guerra que está al otro lado del mundo, Israel no es un tema realmente muy relevante o los judíos dentro de América Latina no es realmente un tema muy relevante, como entiendo que sí podría hacerlo en los Estados Unidos, por temas de presupuesto, por tema del lobby judío aquí en los Estados Unidos y por muchísimos otros temas que evidentemente sí llegan a ser algo, vamos a decir, muy relevante para la sociedad estadounidense. ¿Qué pasa? Que ese discurso de esa nueva derecha, que entonces son como pro-autoritarismo y tienen un montón de incoherencias, porque por un lado entonces rechazan a Israel, pero entonces ya empiezan algunos incluso a defender al Islam, o abiertamente dicen que tienen cosas, que tienen más cosas en común, incluso con el Islam, que lo que pudiesen tener con el judaísmo, o algunos otros debates que insisto, no son muy relevantes para el votante latinoamericano o para nuestras naciones, pero que ellos han venido importando hacia nuestro país. Y ese, vamos a decir, ¿por qué se les llama derecha woke? Bueno, porque esta gente que decía oponerse a todas las políticas identitarias de la izquierda, que decía oponerse a ese discurso victimista de la izquierda y que decía oponerse a todas estas categorizaciones que solía hacer la izquierda para ganar votos, lo empieza a hacer pero desde otra perspectiva. Son colectivistas también desde este bando. Ellos consideran entonces, por ejemplo, que el Estado, en el caso de Estados Unidos, ya en América Latina es un poco distante, pero en el caso de Estados Unidos consideran que entonces el Estado debe proteger al hombre blanco y que el Estado debe prácticamente ejecutar políticas o sea, políticas de favorecimiento para simplemente a las personas blancas de Estados Unidos, porque supuestamente las personas blancas en Estados Unidos son personas oprimidas. El mismo discurso que tiene la izquierda sobre los negros, sobre los hispanos y sobre todos los demás. Entonces, se ha armado este movimiento colectivista, pro-autoritarismo, y que, pues evidentemente, va en contra de lo que es el verdadero conservadurismo estadounidense y de lo que es, digamos, cualquier posición real de derecha. Es esa escala difícil bueno, yo he sostenido un debate durante muchísimos años de por qué el nazismo y el fascismo son de izquierda, por sus vertientes colectivistas, por sus políticas económicas socialistas y por todo ese tipo de cosas, y es básicamente en lo que se ha transformado. Entonces, como tú bien decías, ese fantasma que tanto agitaba la izquierda, que todos somos fascistas, que todos somos ultraderecha, que todos somos radicales, es realmente ese grupo. Pero ese grupo tiene mucho más en común con la izquierda identitaria y con la izquierda colectivista de lo que realmente tiene con nosotros. Y esa es realmente la partición que hay hoy en día. Entonces, en América Latina, yo no sé o sea, en Estados Unidos sí está plenamente comprobado, no hay ningún tipo de dudas de que todos estos movimientos o todas estas campañas de la opinión pública y activistas tienen financiamientos externos. Está Qatar, está Rusia y hay otros actores internacionales a los cuales les conviene muchísimo que el movimiento MAGA o el Partido Republicano se quiebra en dos, porque es el partido fuerte de los Estados Unidos, el partido que puede poner orden interna y externamente, y con eso favorecer a los demócratas que tienen gobiernos débiles, que van a abrir las fronteras, que van a hacer cualquier tipo de políticas que va a destruir a Estados Unidos desde dentro. Entonces, efectivamente, hay actores externos pagando estas campañas con bots, comprando voces públicas, influencers, etcétera, para instalar este tipo de nociones en la sociedad estadounidense. Y ahora, ese discurso, yo no sé si lo hacen por clics, yo no sé si lo hacen porque también hay ya representaciones de dichos gobiernos captando voces en América Latina, no lo sé, pero lo han tratado de trasladar distintos actores o personas que tenían cierta voz dentro de la derecha latinoamericana a readaptarlo al discurso en América Latina. Aunque tenga muchas falencias, aunque, digamos, realmente no tenga demasiada coherencia, pero eso es realmente lo que está pasando en este momento. Hay una cosa interesante de la descripción que hacías. Uno de los factores claves es esa manera total, digamos, de tomar la dicotomía opresores y oprimidos, encajarse ellos como víctimas de algún tipo de persecución, de conspiración y demás, y que ese factor totalizante atraviese
todas las políticas públicas, todos los debates sobre la economía, sobre la filosofía, sobre la educación y demás. Y una de las cosas que estos grupos, yo los nombro, escribí hace unos días sobre esto, porque me parece que entre los múltiples factores que pugnan, digamos, para que esta gente empiece a tratar de instalar esa agenda en la discusión política hispanoamericana, tiene que ver con que son gente que demanda mucha atención, que es el mismo caso de personajes como Tucker Carlson o como Candace Owens o como el mismísimo desquiciado Fuentes, ¿no? Gente que necesita que hablen de ellos, aun cuando hablen mal, no importa, pero lo importante es mantenerse en el candelero. Esa es la razón por la cual no nombro, pero es cierto que muchos influencers o políticos o pensadores que venían teniendo una trayectoria, digamos, más o menos destacada en la famosa batalla cultural contra la izquierda identitaria, de pronto hacen ahí como una U, se dan vuelta y dicen muchas cosas que no decían antes o que ocultaban. Una de las cosas que te decía que me llama la atención es la definición de traidor. Estos groypers, estos personajes que vienen, digamos, a atacar o a tratar de partir del movimiento MAGA, han tratado de traidor a Trump muchas veces. Y lo mismo ha ocurrido con estos personajes tratando de traidor a Milei. Y cuando Agustín Laje trató de defender la gestión de Milei, también lo trataron de traidor a él, también tratan de traidor a María Corina. La idea de que han sido traicionados y que reaccionan a una traición me llama mucho la atención porque, por ejemplo, la crítica que le hacen en el aspecto geopolítico de la administración de Milei es su cercanía con Israel y con el pueblo judío en particular. Pero Milei siempre fue así. Sí. Y Trump es un presidente pro-Israel, quizás de los más, de siempre. Todo esto, ¿no te parece que es como que mintieron antes estos personajes pensando que iban a poder, no sé, llevar agua para su molino, apoyaron a Milei, apoyaron a Trump, apoyaron a María Corina, apoyaron a Laje y de pronto ven que no los pueden manejar? ¿Qué es esta idea de traidor? ¿Quién traiciona a quién? ¿Había dos caras en todos estos personajes? Karen, mira, a muchas de estas personas, pues te insisto que yo esos orígenes ya los había visto desde sus comentarios a favor de Putin. Por eso digo que esto viene de mucho más atrás y antes de este conflicto particular con el tema de Israel y el judaísmo. Pero, a ver, ¿quién traiciona a quién? Si se habla de traición desde un punto de vista político, yo creo que la persona más traicionada ni siquiera es Javier Milei, sino en este caso de contexto latinoamericano, Agustín Laje. ¿Y por qué digo que Laje? Porque con quizás la única particularidad de Danán, por ejemplo, en Argentina, que Danán siempre tuvo su propia voz, digamos, a Danán nadie lo levantó, nadie, o sea, lo de él fue orgánico, fue él solo con su trabajo. Yo, Manuel, siempre lo respeté, realmente nunca tuve en contra de él, no sé la vería ahorita, pero siempre me pareció un buen tipo. Los demás que han formado como que este nuevo movimiento que intenta destruir a la derecha desde adentro, que se pronunciaron fuerte y apostaron a que a Milei le fuera mal en contra de los llamaron a votar en contra, llamaron a votar en contra de Milei. Esta gente que hizo eso, toda esa gente surge gracias a Agustín. Agustín era el único, o digamos, Agustín tiene yo no sé cuántos años, si 15, 20 años haciendo lo que hace, y Agustín es, para mí sin duda alguna, la voz latinoamericana de la derecha más representativa y más fuerte y que más ha hecho por la batalla cultural en nuestra región. Y Agustín es el que levanta a esas personas, porque esas personas básicamente no existían, eran fantasmas. Agustín les da cabida en su canal de YouTube, que es un canal gigantesco, les hace entrevistas, los invita a hacer conferencias con él y la gente iba a esas conferencias para ver a Agustín y los veía a ellos. Es decir,
de verdad, o sea, él fue el que básicamente los apadrina y los lleva a que sean medianamente conocidos. Y toda esa gente después se va, después de que, insisto, no quiero darles tampoco como ponerlos como que si ahora fueran súper influyentes. Para mí siguen formando parte de una minoría muy ruidosa, pero una minoría al fin y al cabo, que no tiene mayor relevancia en temas públicos, políticos y geopolíticos. Entonces esa gente, luego de que Agustín básicamente les da un poco de perfilamiento, se van en su contra sencillamente por no adoptar sus posturas. Y realmente no sabemos, digamos, por qué hablamos de este tema hoy en día, porque no sabemos hasta dónde va a escalar esto. O sea, en Estados Unidos, justo ahorita estaba escribiendo para un think tank sobre el papel de fuentes en el movimiento político estadounidense. Y es que no sabemos hasta dónde va a crecer. A ver, en algún momento, pues, a Milei también lo trataban de que era un payaso, de que no iba a llegar a ningún lado, todo lo demás. Y Milei es hoy en día presidente argentino. Esas personas, para mí hoy en día son muy irrelevantes, pero yo no puedo asegurar que sigan siendo irrelevantes en 3 años. Probablemente en 2 o 3 años son 10 veces más irrelevantes de lo que son hoy, pero probablemente puedan encontrar un nicho y seguir creciendo. No lo sé, o sea, yo no soy quien para definir eso. Yo solamente lo hará el mercado de las ideas. Pero lo que sí es cierto es que si hablamos de traición, pues lo que cometen la traición es ese grupo de gente. Y si hablamos también de ideas, es que son ideas atroces, falaces y que no tienen sostenibilidad y que realmente van en deterioro de nuestra civilización, de la derecha y de lo que nosotros realmente combatimos, que es el socialismo en todas sus vertientes y estas, digamos, estas políticas de nueva izquierda que tanto han jodido nuestra civilización. Entonces, realmente, te insisto, no quiero como que marginar, no quiero como darles la importancia que en este momento no lo tienen, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. No sabemos hasta dónde va a llegar Nick Fuentes, hasta dónde va a llegar Candace Owens, no sabemos hasta dónde va a llegar Carson. Mira, hace días leí algo que me pareció muy acertado, y es que ya no estamos en una lucha abiertamente de ideas entre pares políticos, sino que estamos en una lucha entre podcasters y pensadores políticos. Y la diferencia es que el podcaster o el presentador de YouTube, o como lo quieras llamar, o el influencer, el nombre que le quieras dar, solo le interesa monetizar su contenido. Mientras que el pensador político realmente piensa en pro de formar una coalición de gobernanza que le dé sentido a su país y a su civilización. Entonces, a partir de allí, el análisis se vuelve diferente. El caso es cierto que en Estados Unidos es mucho más profundo, porque además ha representado, a ver, cambios de donantes y suscriptores a think tanks muy importantes de Estados Unidos. Ha significado también la renuncia de representantes, o sea, no es un tema menor. Estos personajes que son absurdos en un sentido, cuesta mucho pensar, bueno, ¿hasta dónde puede llegar Nick Fuentes? Bueno, no lo sé. Es cierto, tenés razón, tiene muchísimos seguidores. Eso no necesariamente se traduce en un proyecto político viable. Y es cierto que, por lo menos en lo que tiene que ver con el ataque a Milei, horas antes de una elección muy importante para él, fue pero menos que marginal. Sí, no, y por eso hice la acotación de que no, digamos, no quiero ponerle, digamos, un límite porque pero lo que sí es cierto, en mi opinión no van a llegar a ninguna parte, pero pues yo obviamente no puedo predecir el futuro. Pero más allá de eso, su influencia en el debate de América Latina o sea, no se compara en lo absoluto con la fuerza, o sea, no podemos ni de cerca comparar a esta gente con lo que hace Tucker Carlson, Fuentes, etc. Claro. O sea, son demasiado minoritarios y realmente no tienen un peso grande en la opinión pública en este momento particular. Lo que sí es cierto es que todas estas derechas, si querés, emergentes que surgieron, digamos, como
quizás una respuesta a la vieja centroderecha que no atinaba a entender los nuevos movimientos y entonces que no daba respuesta no daba respuesta electoral y entonces tenés muchas derechas emergentes en América Latina, en Europa y demás. Todas esas derechas se arman de alguna manera con un conglomerado de una fusión de fuerzas. Y ahí no sabés quién tiene, digamos, sí podemos decir ahora, porque tuvimos una elección, digamos, en Argentina y hemos visto que todos los que se pensaban que podían conseguir una representación ultraconservadora, ultramontana, quedaron marginados porque tuviste ahí como la encuesta viva que fue la elección. Pero insisto, vos no sabés cuánto le pueden quitar para quebrar estas derechas alternativas, que son derechas que se formaron sumando gente, sumando voluntades, no son partidos de Estado con estructura y demás. Entonces, es más quizás la capacidad de daño que lo que ellos mismos puedan llegar a hacer como representación exclusiva de algo, ¿no? Sí. Y también es cierto, y es interesante que muchos tomaron filósofos como, por ejemplo, Dugin, que, bueno, si lo escuchan, a mí me parece delirante, pero ha ido creciendo, ¿no? Con esta idea muy de desprecio al liberalismo, el liberalismo no del liberal de Estados Unidos, sino el liberalismo, digamos, como lo conocemos en Hispanoamérica, son iliberales y son anticapitalistas. Sí. Sí, no, es que por eso te digo, o sea, ya en muchas partes de su discurso copian abiertamente el discurso de la izquierda y por eso, digamos, mi tesis y lo que yo quisiera que la gente entendiera es que realmente esta gente no forma parte de un movimiento de derecha. Yo no tengo ningún problema con la existencia de esa gente, o sea, esa gente puede hacer el activismo que quiera, puede propagar sus ideas como quiera, si nos quieren atacar todos los días, yo no tengo ningún problema. Lo único que hay que entender es que esta gente no es de derechas. O sea, esa gente se autopercibe, como los trans literalmente, se autoperciben de derechas, pero la realidad es que dentro de la historia de los movimientos de derechas, llámese conservadores o ya con el libertarismo un poco más complicado porque el libertarismo ha adoptado muchas posturas a lo largo del tiempo y en diferentes naciones. Pero si hablamos, digamos, como en un conservadurismo más tradicional o un movimiento de derecha realmente tradicional, no ese conservadurismo progre europeo que no sirve para nada. Si hablamos de esa derecha real, digamos, con las raíces republicanas, el Partido Republicano en los Estados Unidos, esos movimientos colectivistas, anti-individuo, esos movimientos que creen que el Estado debe estar por encima del ciudadano y que los derechos del ciudadano no están otorgados por el creador, esa gente no tiene espacio en la derecha. O sea, es que no son de derechas. Ese es el punto fundamental. Esa gente no es de derechas. Entonces, insisto, o sea, a mí no me estorba su existencia. A mí no me interesa que esa gente diga lo que quiera, que hagan el activismo que quieran. Lo que quiero que la gente entienda es que esa gente es igual que el fascismo. O sea, claro. Y lo digo en este momento de que, digamos, yo entiendo el uso abusivo que se le ha dado a las etiquetas ideológicas y en las que cualquiera que se oponga a este proyecto socialista, fascista, nazi, ultraderecha, o que ellos realmente no entiendan la historia, no entiendan realmente que Hitler era un tipo de izquierda. Yo todo eso lo entiendo. Y entonces el tema de las etiquetas se ha vuelto sumamente complicado en este debate, porque la gente realmente no entiende ideologías y no entiende las raíces ideológicas de los distintos movimientos que ellos en teoría critican. Y siempre te salen con que, bueno, si Hitler era socialista, entonces, ¿por qué mataba a comunistas? Entonces uno les puede decir, bueno, y si Stalin era comunista, ¿por qué mataba a comunistas? Es exactamente lo mismo, la izquierda siempre se ha casado entre ellos. Casado del verbo casar, no de casarse en matrimonio. Entonces, insisto, esta gente no es de derechas, esta gente, si lo quieres buscar, quizás una definición más precisa, yo los enmarcaría dentro del fascismo. Insisto, no quiero otorgarles no es una etiqueta demonizadora, es una etiqueta que va acorde a lo que ellos dicen defender, ¿no? Ellos dicen defender, digamos, una raza aria.
Eso es una cosa muy rara, porque durante mucho tiempo hemos combatido y expuesto lo que era la acción afirmativa, lo contraproducente que era para la meritocracia, para la tolerancia, para el desarrollo de la industria del comercio, o sea, y aparentemente estábamos todos de acuerdo en que las políticas de ley, por ejemplo, habían sido terribles en todos los espacios donde se habían puesto. Entonces ahora parece que porque se diera vuelta y quisiera aplicar acciones afirmativas y políticas de ley, pero al revés, con un identitarismo. Cuesta mucho porque, digamos, cuesta mucho explicarlo y tenés razón porque, claro, en ese aspecto es muy seductor el sentirse una víctima de la sociedad y que todo es que no te va bien o no, qué sé yo, porque hay una gran conspiración enorme contra vos. Y eso me lleva a pensar que tal vez en todos estos años en los cuales se fueron conformando estas derechas emergentes por fuera de los partidos de Estado, que fueron triunfando y que fueron respondiendo a las demandas del electorado y por eso han tenido tanto éxito en tan poquito tiempo, quizás dejamos pasar muchas banderas rojas, ¿no? Si vos mirás videos antiguos de Owens o de Tucker, vas a ver que decían exactamente lo contrario. No es que decían algo, decían exactamente lo contrario de lo que dicen ahora. Sí. De hecho, se quisieron patrimonializar a Kirk diciendo cosas que Kirk jamás había dicho. Para cerrar, te pregunto, mirá lo que te voy a poner en un brete, pero ante esta experiencia y ante el hecho de que no sabemos cuántos de estos, porque muchos son personajes francamente ridículos, absurdos, desagradables y demás, y uno dice, bueno, esto no puede tener mucha trayectoria política, pero quizás después te aparece uno que sí, ¿tá? Que no sea tan desagradable, por ejemplo, como un tipo como Fuentes. ¿Qué consejo le darías a las derechas emergentes que fueron exitosas, respetuosas de los derechos del individuo, respetuosas de la libertad, pro-occidentales, pro-capitalistas? ¿Qué consejo le darías para que esto que estamos teniendo ahora no vuelva a ocurrir? Mira, Karina, nosotros tenemos básicamente una obligación, diría yo, y una responsabilidad enorme. Creo que se lo comenté a Agustín hace poco que hablé con él, le dije, nuestra responsabilidad es que nuestro movimiento, y hablo de movimiento, la derecha a nivel continental, más allá de ciertos candidatos políticos, movimientos políticos dentro del ecosistema nacional, hablo de este movimiento ideológico que ha ido moldeando la conversación en Latinoamérica, que nos ha permitido ganar elecciones en toda la región. Bajo eso, nuestra responsabilidad es mantener nuestros principios lo suficientemente firmes, lo suficientemente atados al suelo y al sentido común, y seguir generando plataformas políticas que sean capaces de gobernar a favor de los intereses de la derecha tradicional. Y lo digo en el sentido, mira, hay un error fundamental que cometió la izquierda en Estados Unidos. La izquierda en Estados Unidos, en ese afán de captar a todas las minorías, empezaron a agarrar absolutamente a todas las minorías más extrañas y radicales y había por haber. Ya casi que habían ecosistemas políticos minoritarios de furries, de trans con no sé qué tantas cosas, y en ese radicalismo absurdo y de abrirle espacio a gente que realmente no debería tener ningún tipo de voz política, se condenaron a ellos mismos y es la razón por la que hoy son minoría en el Congreso, en el Senado y no tienen la presidencia de Estados Unidos. Nosotros tenemos que evitar eso. Nosotros tenemos que evidentemente defender y respaldar los puntos de la derecha tradicional con mucha fortaleza en contra de la izquierda, sin caer o sin darle cabida a tontos, a conspiranoicos, a proautoritarismo y a toda esta gente que más que sumar nos va a pegar una puñalada por la espalda, como ya lo han venido haciendo en estos últimos meses. Entonces, y también hay gente, porque yo entiendo que ya nos dijeron tanto que somos ultras y radicales y ultraderecha y todo lo demás, que ya la gente de derecha se lo tomó de burla y ya es como que tú eres ultraderecha. Sí, yo soy ultraderecha, yo soy ultra radical. Y yo digo, no, o sea, no nos autocataloguemos o no les demos esa etiqueta,
Porque el problema es ese. El problema es que mañana cuando realmente aparezca un ultra, no vamos a saber identificarlo. Y yo nunca me he considerado una persona radical. Nunca. Yo siempre he creído, y la gente dice, sí, también me dice fascista y lo que sea. Nunca me he considerado una persona radical. Creo que soy de las personas con mayor sentido común y que quieren una civilización lo más gobernable, transparente, libre posible. Entonces, no les demos esas etiquetas. Insisto, protejamos con fuerza los principios de la derecha para hacerle frente a la izquierda, pero mantengamos la cuerda, mantengamos la racional. Y con la gente que realmente debe sumarse al movimiento, y hay que expulsar por completo a todos los loquitos conspiranoicos que te vienen a llenar de teorías de conspiración, de cosas absurdas y de políticas que realmente, digamos, políticamente no te van a llevar a ninguna parte. Porque esa es la realidad. La realidad es que cuando tú empiezas a tratar de complacer al extremo, en lugar de buscar conciliación digamos, con un espectro más amplio a nivel político, defendiendo tus principios, ahí es cuando pierdes. Esa es precisamente la razón por la que la izquierda está perdiendo y nosotros no podemos cometer ese mismo error. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Clarísimo, clarísimo y muy interesante. Es un debate que se viene, hay que prestarle atención. Y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Gracias, Karen. No te quedes afuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media y llevar nuestra cobertura en tu teléfono. Además, vas a tener acceso inmediato a todos los podcasts. Escuchás el contenido que aborda los temas que más te interesa con información veraz y 100% confirmada. Encontranos en Google Play Store y en la App Store. Tengo algo muy importante para decirte. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, a análisis de laboratorio con descuentos y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde $1 al día. Atención médica real, sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empezá a cuidarte hoy mismo.